Hola chiquillos, espero que se encuentren todos muy bien. Eh, Quería agradecer a las personas que eh, enviaron sus evidencias de la unidad anterior, ¿ya? Y comentarles que vamos a comenzar con la segunda unidad, ¿ya? Y que también voy a seguir recibiendo las actividades que estén atrasadas, las actividades de la primera unidad, ¿ya? Pero quería agradecer enormemente a las personas que cumplieron en los tiempos, ya que se dieron el tiempo de ir trabajando semana a semana, y espero que en esta segunda unidad haya más participación, ya, para poder ir aclarando las dudas en el momento y poder ir logrando que ustedes aprendan cosas nuevas, ya. Ese es el objetivo de esto, que no nos atrasemos tanto, pero la idea tampoco es estresarlos. ¿Ya? Así que voy a empezar a dar solo una actividad semanal para que nos podamos organizar bien, para yo tener eh, días para poder recibir sus trabajos y poder revisarlo, hacer una retroalimentación y después y otro video, ¿cierto? Va a haber un video semanal, ¿ya? Eh, y eso, pues chiquillos. Espero que se encuentren todos muy bien, que sus familias estén bien, ¿ya? Y que eh, estén tranquilos, ¿ya? Estén tranquilos, chiquillos, que la idea de esto no es agobiarlos, sino que igual mantener un poquito ocupada la mente, ¿ya? Para no estar pensando en esto que está ocurriendo a nivel mundial, ¿ya? Y qué mejor forma de aprender cosas nuevas. Así que los invito a participar ahora semana a semana, que vean el video, realicen la actividad y me envíen su actividad, su reporte. Si tienen dudas también, consultas. Ya no dejen todo, no junten todo para el final, sino que vayan trabajando semana a semana. Bueno, chiquillos, eso les quería comentar. Vamos a comenzar la clase entonces. Saludos cordiales para todos, especialmente, ¿cierto? A todas esas familias que se sacrificaron para poder cumplir, ¿cierto? Con lo solicitado, ¿ya? Que se encuentren muy bien. Cariños para todos. Los objetivos que se van a trabajar, vamos a comenzar entonces con la unidad 2, como habían dicho, ¿cierto? Los objetivos de trabajar en la unidad 2 son los siguientes. El OA7, planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen los efectos de la fuerza gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones cotidianas. Este es el primer objetivo que vamos a trabajar, y que está enfocado a esta clase igual. Y los otros objetivos que vamos a trabajar en esta unidad también, que son los priorizados por el Ministerio, el OA9, explicar con el modelo de la tectónica de placas los patrones de distribución de actividad geológica, volcanes y sismos, los tipos de interacción entre las placas, convergente, divergente y transformante, esto se vio en cuarto básico, chiquillos, por si acaso, y su importancia en la teoría de la deriva continental. Y el año pasado también se vio, parece, en sexto. Y también vamos a trabajar el OA10, explicar sobre la base de la evidencia por medio de modelos la actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la sociedad. Vamos entonces a la clase de hoy. Vamos a identificar qué es lo que es la fuerza gravitacional, ¿no? Los objetivos: conocer la ley de gravitación universal, comprender que los cuerpos se atraen con una fuerza gravitacional, comprender que el peso de un objeto es una fuerza de carácter gravitacional, comprender que el peso de un objeto es una propiedad asociada al lugar en que se mida tal magnitud, ¿ya? Preguntas previas, ¿ya? Van a pensar un poquito antes de responder estas preguntas, ya las vamos a responder al final de toda esta presentación. Hola a todos y a todas. Nuevamente por aquí, les cuento, tengo un amigo que es joyero y entre otras cosas vende oro.
Yo siempre le he dicho, si quieres vender oro por su peso, tienes que venderlo en el polo sur. Después vamos a entender por qué, ¿ya? Si queremos pesar menos, nos conviene ir a la luna. Ahí pesaríamos menos que acá en la Tierra. Es fácil entender por qué los astronautas flotan en el espacio. En el espacio no hay gravedad. Para saber si las afirmaciones propuestas son verdaderas o falsas, espera ver la presentación. Vamos viendo. Fuerza de gravedad. ¡Pum! Dice, antes que Newton, se pensaba que si caía una piedra era natural que se quedara en el suelo, ya que tienen naturaleza similar. Isaac Newton, en 1687, publica el libro conocido como La Principia. En este libro da a conocer lo que hoy se llama Ley de Gravitación Universal. Esta ley dice, básicamente, que entre dos cuerpos con masa hay una fuerza de atracción. Se cree que esa ley es una deducción de haber visto caer una manzana, y, según él, cae al suelo debido a que la Tierra la atrae, a la vez que la manzana también atrae a la Tierra. Dicha fuerza, la fuerza de gravedad, depende de las masas de los cuerpos y la distancia que están separados. Es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente al cuadrado de la distancia que las separa. Fuerza gravitacional. Dice, Newton, al formular la ley gravitacional, quiso decir que dos cuerpos atraen por una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. Supongamos los siguientes dos cuerpos, de masa m y m mayúscula, cuyos centros están separados, ¿cierto?, por una distancia que se representa como r. Ambos cuerpos se atraen con las fuerzas gravitacionales F. ¿Les gustan las matemáticas? ¿Sí? ¿No? Ahí ustedes tenían que haber desarrollado, ¿cierto? Aquí, vamos bien. A ver, sí, ahí está. Para poder, ¿cierto?, saber esto, para poder calcular la fuerza gravitacional entre m y m, donde g es la constante llamada constante de gravitación universal y su valor es de, ahí aparece, ¿cierto? Esto no es necesario que lo aprendamos ahora, ¿ya? Efecto de una fuerza gravitacional. Movimientos planetarios, por ejemplo. Caída de un paracaidista también son efectos de la fuerza gravitacional. La trayectoria parabólica de un objeto. Cuando pateamos una pelota, ¿cierto? La pelota después vuelve al suelo. El peso de un objeto también. Cuando pesamos un objeto. Aquí tenemos peso. Daniela, ¿sabías que el peso es, por lejos, una de las fuerzas más conocidas, pero no todos saben qué es la fuerza gravitacional? En efecto, el peso de un objeto no es otra cosa que la fuerza con la que la Tierra lo atrae hacia su centro. Como por ejemplo aquí a Daniela. El peso de Daniela, como se muestra en el dibujo, se dirige hacia el centro de la Tierra. Y, por reacción, Daniela ejerce una fuerza sobre la Tierra. Ambas fuerzas son de tipo gravitacional. El peso de un objeto en la Tierra depende de dos factores, su masa y la distancia a que está del centro del planeta. La fórmula matemática del peso de un objeto se puede simplificar a que el peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional, donde m es la masa del objeto y g la aceleración de gravedad del lugar en que se determina su peso. ¿Vender por el peso o por la masa? Por si acaso, para que sepan, la aceleración de gravedad, que se representa con la g minúscula, depende de la distancia al centro de la Tierra. Su valor disminuye a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. El valor
de G en la superficie de la Tierra es en promedio de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero en la línea del Ecuador, donde la Tierra es más gruesa, su valor es menor que en los polos, donde la Tierra es más achatada. Entonces, si alguien fuera midiendo el valor de la aceleración de gravedad viajando a nivel del mar, desde la línea del Ecuador a uno de los polos, su valor iría aumentando. Entre más cerca del centro, mayor es la fuerza gravitacional, ¿cierto? Mayor es entonces la aceleración de gravedad. Sin embargo, la masa del objeto no cambia en ningún lugar del universo, porque la masa, recordemos, que corresponde a la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿ya? Y tendemos a confundirlo con el peso, pero no es lo mismo. Entonces, ¿dónde es mayor la aceleración de gravedad? ¿En Arica o en Punta Arenas? ¿Qué creen ustedes? Después vamos a ver esa respuesta, ¿ya? Y finalmente, ¿dónde el peso de un objeto es mayor? ¿En Arica o en Punta Arenas? Amigos y amigas, mi masa es de 55 kilos. ¿Cuál es mi peso si vivo a nivel del mar? Como el peso se determina por la expresión P, que es igual a la masa por la aceleración gravitacional, y la G a nivel del mar tiene un valor de 9,8 metros por segundo, se tendrá que hacer el siguiente cálculo. Aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? El peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional. La masa de la niña es de 55 kilos y eso hay que multiplicarlo por G, que es la aceleración gravitacional, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden, no olvidar que el peso es una fuerza, por lo que su unidad de medida es el newton, ¿ya? Entonces se tiene que el peso de Daniela es de 539 newton. Si multiplicamos 55 por 9,8 nos da 539 newton. Pueden hacer ese mismo ejercicio con su peso, chiquillos, para que practiquen, ¿ya? Y con el peso de sus familias, ¿ya? De su mamá, de su papá, de su hermano, de la abuelita, con las personas que viven. El peso de 2 kilos de arroz en distintos cuerpos del sistema solar. Se considera el peso en la superficie de cada cuerpo. Aquí podemos ir observando. En la Tierra, el peso de 2 kilos de arroz sería de 16,60 newton. De la Luna sería de 3,24. Del Sol sería 574,40 newton. En Mercurio sería de 7,40 newton. En Venus sería de 17,70 newton. En Marte de 7,44. Júpiter 52,78 newton. Saturno 23,34 newton. Urano 22,86 y Neptuno 22,14. Como cada cuerpo tiene masa y tamaño diferente, el peso de un mismo objeto no es el mismo en todos los cuerpos. Varía. ¿Por qué? Porque la aceleración gravitacional o la fuerza de gravedad va cambiando de un cuerpo celeste a otro o de un planeta a otro. Porque según mayor masa, mayor es la atracción. Por ejemplo, el Sol, que tiene una mayor masa que todos los planetas juntos, ¿cierto? Su peso de los 2 kilos de arroz en el Sol sería mucho, ¿ya? Mucho más que los demás planetas. Movimiento de los cuerpos celestes. Ya cuando hablamos de cuerpos celestes, hablamos de estrellas, de planetas, etc. Se entiende que los cuerpos celestes se mueven de acuerdo a condiciones naturales, y todas dan como resultado el equilibrio en el universo. La ley de gravitación universal explica las diversas trayectorias de los cuerpos celestes. No sé si ustedes saben que nuestro planeta gira en una órbita alrededor del Sol, igual que los otros planetas que componen nuestro sistema solar, ¿ya?
Un planeta, por ejemplo, se mueve en una trayectoria elíptica, que en realidad es casi una circunferencia. El movimiento permanece, pues hay una fuerza gravitacional entre el Sol y el planeta. Esto mismo se puede transferir al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. ¿Y si de repente dejara de existir la fuerza gravitacional? ¿Qué pasaría con el movimiento del planeta? ¿Qué creen ustedes? Miren, esto es lo que ocurriría. Ahí desaparece la fuerza gravitacional, entonces pierde, ¿cierto?, el rumbo el planeta. Abajo decía algo, me faltó, perdón, voy a volver atrás. La animación muestra lo que ocurre. El planeta, al momento de desaparecer la fuerza centrípeta, se escapa de la línea recta, se escapa en línea recta, con velocidad constante. O sea, quedaría libre en el espacio. Colapso gravitacional. Consideremos una nube de gas compuesta por pequeñas partículas. Recordemos que un objeto puesto en la superficie de la Tierra es atraído gravitacionalmente hacia su centro. Esto mismo ocurre en la nube de gas. Las partículas que componen la nube de gas son atraídas hacia su centro o al lugar donde estén más concentradas. Con esto la nube disminuye su tamaño. Este proceso se llama colapso gravitacional. Se acepta que el sistema solar se formó a partir de un colapso gravitacional de una pequeña parte de una gran nube cósmica, y si es cierto, no sería extraño que muchos cuerpos del universo tengan el mismo inicio. Presiona aquí. Equilibrio en el universo. Vía Láctea. Las fuerzas gravitacionales entre las entidades espaciales, galaxias, estrellas, planetas y otros son las responsables de la dinámica macroscópica existente en el universo, el equilibrio con el que el universo evoluciona. La pelota en el aire avanza, pero también cae. Haz clic en el recuadro correspondiente para ver cómo se mueve la pelota pateada por un niño, con gravedad y sin gravedad. Veamos cómo lo normal, con gravedad. ¿Qué ocurre? La pelota vuelve, ¿cierto?, a la tierra, cae. Ay, pasé, me equivoqué. Ahí sí. Sin gravedad, ¿qué es lo que ocurre? La pelota sube y no vuelve nunca a la tierra porque no hay ninguna fuerza que la atraiga a la tierra. ¿Ya? ¿Por qué ocurre lo que se observa en cada caso? Vamos viendo. En el caso que se patea la pelota en un ambiente sin gravedad, la pelota una vez pateada tiene un movimiento inercial, que solo podrá verse afectado por el efecto de la fuerza de roce con el aire, si lo hubiera en estas condiciones. Y al asumo de solo disminuirá su velocidad, pero su trayectoria será rectilínea. En este caso, la pelota no tiene peso. En un ambiente con gravedad, que es el que tenemos, la pelota y cualquier objeto que se lanza al aire en forma no vertical estará afectando solo a dos fuerzas: el de roce, que le hace disminuir la velocidad, y el peso, que la empuja hacia el centro de la Tierra. Si se combinan ambos efectos, la pelota va cayendo sobre la superficie terrestre a medida que se mueve. La Luna y las mareas. La Luna y la Tierra se atraen gravitacionalmente y ello atrae varios efectos. Entre ellos están que la Luna se mueva elípticamente en torno a la Tierra, la formación de dos intervalos diarios de marea alta y marea baja en los mares y océanos de la Tierra. La Luna, por efecto gravitacional, atrae las aguas de la Tierra. Entonces se produce una elevación del nivel de aguas, orientadas hacia la posición de la Luna. En el lado opuesto de la Tierra ocurre algo similar. Las mareas son más altas cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineadas. ¡Wow! Interesante información. La información de los horarios de marea alta, plena mar, y mareas bajas, baja mar, es de mucha utilidad para los pescadores artesanales. Vamos a ver las preguntas previas, volvamos aquí. Ahora que ya casi terminamos, vean cuáles afirmaciones que ha planteado son verdaderas y cuáles son falsas. Yo siempre he dicho que si quieres vender oro por su peso, tienes que vender oro por azul. Es fácil entender por qué los astronautas flotan en el espacio no hay gravedad.
queremos pesar menos, nos conviene ir a la Luna, ahí pesaríamos menos que acá en la Tierra. Vamos a ver las respuestas. Dice, respuesta a preguntas previas. Como se trata de vender oro por su peso, habría que venderlo en el polo. Ahí un objeto pesa más que en cualquier lugar. Esto es porque el polo es el lugar en que la distancia al centro de la Tierra es menor. Por lo tanto, allí la aceleración de gravedad es mayor que en otros lugares y el peso de un objeto se obtiene multiplicando su masa por la aceleración de gravedad. La afirmación propuesta es correcta. Luego, en la siguiente afirmación, el peso de una persona depende de la aceleración de gravedad. Como en la Luna su valor es menor que en la Tierra, ¿ya? Ahí pesará menos. Entonces la afirmación también es correcta. Y después la afirmación es falsa en la última. En el espacio donde suelen flotar los astronautas sí hay gravedad. Para ir a un lugar en que no haya gravedad habría que alejarse tan lejos de la Tierra que sería próximo a lo que se llamaría en el infinito. Y vamos a la actividad. Planifiquen una investigación sobre los efectos de la fuerza gravitatoria en situaciones cotidianas. Registra tu experimento acompañado de dibujos y explicándolo paso a paso. Cada paso, ¿cierto?, acompañado de un dibujo para poder explicar cómo lo hiciste. La idea es que sean experimentos simples, ya con objetos que tengan en su casa, ¿ya? Con materiales comunes de uso diario, que ustedes puedan demostrar los efectos de la fuerza gravitatoria. Es bastante simple este experimento. Echen a volar su imaginación. ¿Ya, chiquillos? Vamos a dejar hasta ahí. Y voy a mostrarle un poquito. El texto escolar también lo pueden utilizar para revisar algo de lo que estamos hablando, ¿ya? En la página 56 en adelante ustedes pueden ir trabajando con los efectos de la fuerza, ¿cierto? Aquí hay algunos ejemplos también que ustedes quizás podrían utilizar, ¿ya? Efectos de las fuerzas, como podemos ver, tipos de fuerza que existen, que esto los vamos a trabajar más adelante si la fuerza de Ross en las próximas clases, ¿ya? Esta actividad experimental, si ustedes llegaran a tener los materiales que aquí se piden, sería ideal que pudieran realizar esta actividad, ¿ya? Aquí tenemos la fuerza, ¿cierto?, gravitacional. Ahí aparece en la página 64. Fuerza elástica, que las vamos a ver más adelante igual, ¿ya? Todas estas fuerzas las vamos a ver más en el siguiente video. Ya, chiquillos, que tengan una excelente semana, ¿ya? Saludos para todos.